La viruela del mono continúa expandiéndose en el mundo, afectando hasta el momento a más de 16.000 personas en 75 países. Esto según los Centros del Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en su último reporte hace menos de una semana. Aunque las autoridades sanitarias del Reino Unido, uno de los epicentros del brote, informaron de un descenso del ritmo de infecciones, el número de casos está aumentando rápidamente en todo el mundo. España se mantiene como el país con más casos en Europa y a nivel mundial, con su epicentro en Madrid. Por su parte, en América se registra un aumento de casos, por lo que las autoridades mantienen las alarmas encendidas, efectuando jornadas de vacunación masivas en Nueva York. Y en otros países de América, la viruela del mono también ha llegado. Países como Brasil, Perú y Chile reportan decenas de casos. El fin de semana, la OMS declaró la viruela del mono como una emergencia de salud pública de interés internacional. Según lo explicado por la Organización Mundial de la Salud, esta viruela se contrae por medio del contacto estrecho con alguien que tenga los síntomas, así como el contacto con erupciones, fluidos corporales y costras. Y este será nuestro tema del día en Noticias Globovisión Internacionales. Amigos, les damos la bienvenida. Soy José Enrique Robles y durante esta media hora vamos a abordar lo último que está sucediendo sobre la viruela del mono, ahora declarada como una emergencia sanitaria de interés internacional por la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿cuál es la actualidad y cuál es la incidencia de casos y de muertes que hay en este momento en Europa, por ejemplo, que es el continente más afectado en cuanto a este virus? Lo vemos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Conéctese desde allá con nosotros, @internacionales_gb, @JEnriqueRobles, mi cuenta personal. Comenzamos. Como les decíamos, la Organización Mundial de la Salud activó el sábado su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de viruela símica. El brote ha seguido creciendo y ahora hay más de 16.000 casos reportados de 75 países y territorios y 5 muertes. Tenemos un brote que se ha extendido por todo el mundo rápidamente a través de nuevos modos de transmisión sobre los que entendemos muy poco y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario Internacional. Luego de conocerse la activación del máximo nivel de alerta, Adhanom destacó que a pesar de que el comité de expertos no había podido llegar a un consenso para tomar la decisión, la última palabra la tuvo él. Por lo tanto, decidió declarar una emergencia de salud pública de alcance internacional tras la división que existía en la Junta, con 6 miembros a favor y 9 en contra. Recordemos que en una primera reunión el pasado 23 de junio, la mayoría de los expertos recomendaron a Tedros no declarar la emergencia. Y el más reciente balance de casos en Europa, el más afectado por la enfermedad, reportó más de 7.100 casos, siendo España el país líder a escala global hasta la fecha. Y de acuerdo con el Ministerio de Sanidad español, más de 3.000 personas se han infectado en este brote de viruela del mono en el país. Asimismo, 1.378 de los casos en España han sido identificados en la Comunidad de Madrid, lo que equivale a una incidencia de 200,1 casos por millón de habitantes en la región. A la lista se suma Alemania con 2.352 casos, Reino Unido con 2.208 y Francia con 1.567, por lo que en concreto Europa concentra un 80% de los casos con un riesgo alto. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó recientemente la extensión del uso de una vacuna contra la viruela símica para combatir su propagación. Esto se ha dado en días recientes cuando el ente regulador del viejo continente recomendó ampliar el uso de la vacuna Invanex para incluir la protección de los adultos contra la viruela del simio. Para el año 2013, el inmunizante había sido aprobado por la Unión Europea para prevenir la enfermedad.
y la medida fue tomada tras el aumento exponencial durante las últimas semanas, con más de 16.000 casos registrados en al menos 75 países, y en consecuencia el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, expresó su preocupación por el aumento del número de contagios de viruela del simio. La vacuna Invanex tiene licencia para ser distribuida en los Estados Unidos, pero se comercializa con el nombre de Jynneos desde el año 2019. Y en América, Estados Unidos se mantiene como el primero en liderar la tasa de contagios por viruela del mono en esta región. Según el último reporte, Estados Unidos registra cerca de 3.000 casos, incluidos 2 menores de edad. Del total de infecciones, 800 se encuentran en Nueva York, y según las autoridades sanitarias, desde junio se han suministrado alrededor de 2.000 vacunas en esa ciudad, aunque el Departamento de Salud afirma que el suministro de vacunas sigue siendo bajo. Y en estos momentos, según sus datos, el país tiene capacidad para efectuar 80.000 pruebas a la semana y dispone de más de 300.000 vacunas, a las que se sumarán cientos de miles en los próximos días y semanas. Por su parte, la Casa Blanca expresó el pasado domingo que confía en que las autoridades puedan contener de Estados Unidos la viruela del mono, acelerando el despliegue de las vacunas y tratamientos contra la propagación de este virus. Esto es lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, amigos, y ya vamos a hacer un recuento de lo que ha sucedido en torno a la viruela del mono y cómo vamos en el mundo en torno a esta enfermedad. Vemos a través de este gráfico los datos más recientes que existen según las autoridades sanitarias. Tenemos los gráficos aquí justo a mi derecha, porque hasta el momento se reportan 16.000 casos confirmados en 75 países. Recordemos que la viruela que conocemos, la humana, se propagó en la década de los 70 en África y luego fue erradicada, pero ahora surge esta, que es clínicamente menos mortal. También hay miles de casos sospechosos, 5 muertes en países previamente afectados por el virus. Y en el siguiente gráfico vemos cuáles son los países que están más afectados en este momento, sobre todo los europeos. El 80% de casos están en ese continente, y España lidera esta lista con 3.151 casos, seguida de Estados Unidos con 2.582 infecciones, Alemania también en Europa con 2.352 infecciones, Reino Unido con 2.208 casos, Francia con 1.567 infecciones, Países Bajos con 712 contagios, y Brasil, en nuestro continente más cerca, 592 casos de viruela del mono. Así está el mundo en este momento con esta emergencia sanitaria de interés internacional. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes tenemos información que se genera a última hora en Perú. Allí hay una disputa política tanto en el Parlamento como a lo interno del gobierno del presidente Pedro Castillo. Tenemos que el Congreso se mantiene en manos de la oposición y la mesa directiva terminó eligiéndose en una segunda votación debido a que se presentaron 4 listas. Para eso hacemos un contacto con nuestro corresponsal en Lima a esta hora, Ayatollah Núñez. Allí son exactamente las 10:43. Buenos días. Así es, buenos días. Fue una jornada de aproximadamente 5 horas. La lista de Lady Camones en principio obtuvo 66 votos y pasó a segunda vuelta con la lista de la izquierda y la derecha radical. Así fue la votación final y estas fueron las primeras declaraciones de la ahora presidenta del Congreso. Lista número 1, 73 votos. Lista número 3, 52 votos. Desde el Congreso de la República garantizamos la seguridad jurídica, libertades económicas y justicia. Apoyaremos totalmente al Poder Judicial para garantizar la justicia y decirle no a la impunidad. En una rueda de prensa posterior, Lady Camones afirmó que durante su presidencia se actuará de manera diferente ante todas las investigaciones que se vienen desarrollando al jefe de Estado, Pedro Castillo, y su entorno más cercano. Lo que se quiere aquí es tener respuestas claras respecto a los cuestionamientos que vienen empezando sobre altos funcionarios y principalmente sobre el presidente de la República. Sobre ello vamos a ser muy responsables y esperar esas investigaciones que la Fiscalía está atendiendo, las repito, con prontitud. Una de las lecturas que deja la elección de la mesa directiva es que la oposición aún no tiene los votos suficientes para consumar la vacancia de Pedro Castillo.
Este es el aporte y así yo los invito a continuar con más en el estudio. Adelante. El reporte a esta hora de nuestro corresponsal en Lima, Ayatollah Núñez. Hacemos nuestra primera pausa. A la vuelta, más información sobre nuestro tema del día, la emergencia sanitaria de interés internacional que tiene que ver con la viruela del mono. Ya regresamos.